este ambiente o del territorio, hay lo que se denomina la observación, es decir, una manera en la que se abstrae componentes de este mundo real o de este sistema real, y esas observaciones, para el caso de los modelos que vamos a trabajar, estas observaciones están plasmadas en un conjunto de capas de información. Estamos hablando de información geoespacial, pero no es exclusiva, como les dije, porque en el proceso de modelización hay elementos o atributos que no necesariamente se pueden manifestar en una capa geoespacial, pero que pueden conformar algún criterio o indicador adicional que nos permita complementar nuestro análisis. Entonces, el trabajo del que hace una modelización, ustedes, yo, cualquiera, este, por supuesto, va a imprimir su sello característico, es decir, de diseñar el modelo que, que quiere para el propósito que necesita, ¿no? A partir del cual construye un modelo. Un modelo que puede bien ser una representación de este mundo real o de este sistema, eh, para poder entender cómo funciona, para poder interpretar cuál es su evolución en el tiempo y, por supuesto, proyectar o pronosticar aspectos o resultados que me permitan tomar decisiones. Por supuesto que también decíamos que este modelo, cuando funciona, se tiene que ir calibrando, ¿no? Se tiene que ir ajustando de acuerdo a, a- a un ciclo, ¿no? Por esa razón es que vamos a comparar los resultados. Estos resultados se pueden comparar con la misma realidad, ¿no? O se pueden comparar con otros resultados, que me permitan definir que el modelo tiene un nivel de incertidumbre o de exactitud. Podemos hablar de incertidumbre o de exactitud en la medida de que, si hablamos de incertidumbre, vamos a hablar de cuál es el margen de error o de aproximación que nos va a dar respecto a este sistema real. O exactitud, es decir, en qué medida me está representando este sistema real, ¿no? ¿Ok? Ese es el mensaje, eh, uno de los mensajes de la clase pasada. Por supuesto, también habíamos señalado que hay un proceso metodológico de la modelización o del modelamiento, que más o menos pasa por estas etapas, ¿no? Una primera, inicial, fundamental, que es tener en cuenta una problemática, ¿no? Porque todo modelo, por lo menos para el propósito que nosotros estamos buscando en nuestra carrera, buscamos que resolver problemas. Y los problemas que vamos a resolver son problemas que se dan en el ambiente, ¿no? Que son múltiples, multidimensionales, multitemporales, ¿no? Que se dan en el espacio y se dan en el tiempo. Y como son complejos, estos problemas son complejos, tienen una serie de factores, ¿no? La contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales, el impacto ambiental de un proyecto, este, la mejor localización de una actividad, entre otras cosas. Son problemas multidimensionales, multifactoriales, complejos, que se dan en el territorio o en el ambiente. Pero esa es, digamos, la primera fase, la primera etapa del proceso de movilización, que podamos tener en cuenta un problema y que además lo podamos describir, tener en consideración esta problemática. Y a partir de ello, el modelo va a tener un propósito, porque va a poder, como dije hace un rato, ¿no? El modelo o la modelización que queremos hacer va a buscar, o tiene que tener un propósito, un objetivo, ¿no?
si el objetivo es describir, si el objetivo es identificar, si el objetivo es localizar, si el objetivo es entender, etcétera. Esto va a tener que estar claramente definido. Porque a partir de este objetivo claramente definido, vamos a poder identificar de manera concreta y lo más eficiente posible cuáles son los datos o los insumos para poder satisfacer lo que busca este modelo, ¿no? Ahí hemos visto en los ejemplos que repasamos la semana pasada de ustedes mismos, que en muchos casos no necesitamos tener mucha cantidad de datos, hay que escoger y seleccionar los pertinentes. También hemos visto que a veces hay datos que no son datos, sino son enunciados. Y también hemos visto que hay muchos de los datos que no necesariamente son datos geoespaciales y que podrían ser datos que pueden ser usados como criterios o insumos en algún otro momento del proceso. También hemos visto que hay una necesidad de poder este, definir criterios, porque los datos en un modelamiento, así sean modelos matemáticos, así sean modelos cartográficos, así sean cualquier otro tipo de modelos, los insumos que uno emplea tienen que funcionar de alguna manera, tienen que interactuar de alguna forma, ¿no? Un segundito, por favor. Me dan por favor un minuto que necesito atender algo urgente, repito. Sí, genial.
Ya chicos, ya volvimos. A ver. Ok, entonces, decíamos que que estos datos o variables, como queramos llamarlo por ahora, tienen que funcionar. Entonces, tienen que interactuar entre ellos. Y para que puedan interactuar entre ellos, tenemos que definir un conjunto de criterios para que cada uno tenga un rol, ¿no? O sea, cada dato o cada variable del modelo va a cumplir un rol respecto al objetivo del modelo, ¿no? Como vamos a ver rapidito en el repaso. Son criterios o reglas de decisión o ponderaciones, ¿no? O sea, es decir, cada dato va a adquirir un, un comportamiento respecto al objeto del modelo. Va a responder a un atributo o a un peso o a una cuantificación que finalmente le va a representar su rol en relación al modelo. Entonces, ya cuando tengamos de esos tres pasos, que esto no lo dije la semana pasada, A, B y C, son los aspectos más fundamentales del proceso de modelización. Para todo tipo de modelización, el A, B y C básicamente es la conceptualización del modelo. Y eso es fundamental porque digamos, el proceso mediante el cual analizamos, mentalmente proponemos y definimos la manera en cómo vamos a darle consistencia al análisis, porque ya el paso o la etapa D, que aquí aparece como implementación, ya es eso mismo, o sea, es ya remangarse ¿no? La camisa, por decirlo de una manera, ¿no? Y echarse a desarrollar, implementar el modelo a través de un conjunto de procedimientos que van a ser básicamente el procesamiento que vamos a hacer. Entonces ya con esa implementación eh, pasa lo que en la lámina anterior decíamos, ¿no? Vamos a evaluar el modelo, vamos a hacer la comparación. Si hacemos esta evaluación, y este modelo responde al objetivo que estamos buscando, este, se hace una evaluación de los resultados, ya sea por su exactitud o su nivel de incertidumbre, y si es que este, corresponde o cumple con lo que esperaba, entonces podemos decir que este modelo puede funcionar, funciona, me explica, cumple con su propósito y lo puedo utilizar aquí o lo puedo trasladar a otras realidades para poder entender realidades similares y me facilita el trabajo. Si no es así, por supuesto, tenemos siempre la oportunidad de poder revisar desde un principio los objetivos, los datos, los criterios y incluso el proceso de implementación. Un ejemplo de ello, un ejemplo de la evaluación es, por decir, ¿no? Si yo obtengo como resultado un mapa en la que me señala las áreas que son de la mejor localización para para la mejor disposición de los residuos sólidos, este, estas áreas que han sido calificadas como los mejores óptimos para ello, en el terreno, iremos a hacer algunos levantamientos de datos en campo mismo, como pueden ser muestreos o muestras, etcétera, que me van a dar como indicación si en efecto se cumplen los requisitos y lo esperado por el funcionamiento de este modelo, ¿no? Más o menos es lo que dijimos y por supuesto habíamos hecho este ejemplo, ¿no? De lo que es el relleno sanitario. Y aquí se explicaban cuáles son los datos de entrada y cuál es el criterio que, este, que estaríamos señalando, ¿no? La segunda tarea que hoy día vamos a dejar va a consistir
en tomar el modelo anterior, el modelo que ustedes han trabajado, y hacer precisiones, ¿no? Precisar mejor el objetivo del modelo, precisar mejor los datos que necesita el modelo para poder cumplir con el objeto y agregar, en este caso, el criterio. Un criterio, no dos criterios, tres criterios sobre lo mismo. Sobre el criterio que voy a tomar en cuenta para ese dato en función al objeto del modelo, ¿no? Este, bueno, y luego, ya más adelante, vamos a ver el método de análisis. Justamente la clase de hoy va a consistir en ver, vamos a empezar a ver un poco de los métodos de análisis para poder implementar los modelos. Vamos a sentar ciertas bases conceptuales acerca del análisis, ¿no? No sé si hasta aquí, jóvenes, tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud. No, ingeniero. No, ingeniero. Ah, sí, ya a ver, vamos a ver. ¿Está Teresa? Sí, Teresa, profesor, ¿me sí, escuchas? sí, te escucho, bien. Teresa, ¿Aló? ¿puedes decirme, sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escucha? Sí, yo te escucho, tú creo que no me escuchas, ¿no? No es que conecté mi micrófono y falló mi audio. Ya, no te preocupes, no te Pero sí la preocupes. Mire, escucho. ya, ok. Va- em, Vamos un poco a fijar algunos de estos antes de seguir No la avanzando, ¿no? escucho. Ya, vamos a ver aquí, Teresa. Ya. Teresa, tú, por ejemplo, has propuesto Bueno, un análisis de los pastizales altoandinos que estarían en riesgo de ser afectados por la actividad antrópica, ¿no? O sea, digamos que tu propósito o el propósito de tu modelo es determinar qué pastizales yo estoy reinterpretando, ¿no? Incluso creo que vamos a proyectar aquí para que todos puedan ver, ¿ya? Ahora sí, creo que ahora sí todos estamos mirando. ¿Ya? Un poquito más. Ok. Teresa, sí me estás escuchando, ¿no? sí, sí, profesor. Ya, ok. Entonces, a juzgar por tu primera entrega, cuando señalas que tu modelo es hacer el análisis de los pastizales altoandinos que estarían en riesgo de ser afectados por actividades antrópicas, simplemente el objeto de tu modelo es identificar, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Identificar las superficies de pastizales en riesgo de ser afectados por actividades antrópicas. Entonces, has definido como insumos un mapa de pastizales. Otro insumo son por ejemplo, acá está como repetido, si te das cuenta, miren, ahí vamos, así es como cuando tenemos ese orden de ideas, ya podemos irnos dando cuenta que necesitamos corregir o ajustar ciertas cosas a nuestro análisis conceptual del modelo. Tenemos como un insumo por acá pastizales, un mapa de pastizales altoandinos y por aquí tenemos la ubicación de zonas de pastizales altoandinas que sería básicamente como lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que es una cosa, en ambos casos.
Luego tenemos un mapa de población de especies, ¿ya? Y luego tenemos un mapa de ecosistemas existentes del lugar. Vamos a señalar, por ejemplo, que los pastizales altoandinos es así como o sea, se conoce como un tipo de ecosistema. Un mapa de ecosistemas existente en lugar sería como algo también repetido, ¿no? Respecto a los pastizales, porque ya estamos hablando del ecosistema. Y luego estamos hablando de factores físicos e hidrobiológicos. Ya de plano, Teresa va a necesitar reajustar sus insumos, porque aquí estaríamos hablando de que tres de estos insumos estarían hablando de lo mismo, ¿no? Porque un mapa de pastizales, el pastizal es una unidad del mapa de ecosistemas, ¿no? Si ustedes revisan el mapa nacional de ecosistemas, ahí ustedes van a ver, ¿no? Que el mapa de ecosistemas tiene como una categoría de ecosistema a los pastizales, ¿no? Y luego tenemos ubicación de zonas de pastizales altoandinas, que también sería lo mismo, ¿no? Lo diferente aquí sería población de especies. Entiendo yo que especies, especies, este, no vegetales, o de repente sí, eso nos va a decir ahorita Teresa. Y acá dice factores físicos e hidrológicos, ¿no? Que es muy genérico porque tendríamos que especificar el dato en concreto, ¿no? Factores físicos pueden ser muchas cosas, incluso hasta hidrológicos también podrían ser varias cosas, ¿no? Pero ese ha sido un primer ejercicio. Ahora, con lo que hemos hablado, tenemos que cambiar y perfeccionar nuestro análisis, ¿no? Entonces, Teresa, Sí, profesor, le escucho. digamos, ¿cuál sería el rol que tú habías pensado ahorita? Y no es que no digamos en términos generales por ahora, este, el rol que jugaría el tema de la población de especies. Si yo te dijera cuál sería el criterio, ¿no? O el criterio de análisis que podría considerar para el tema de la población de especies. ¿Cuál es el rol que juega en el modelo? Bueno, yo puse eso porque mapa de población de especies es que como era, se iba a hacer el análisis de pastizales altoandinos, entonces hay especies que se alimentan de los pastizales, entonces también cumpliría un rol, ¿no? Exacto. Me parece muy bien, sí, Ujú. efectivamente, ¿no? Porque si el objeto de tu modelo es que vas a analizar el riesgo de que sean afectados, yo me preguntaría, pero dice por actividad antrópica, ¿no? Me preguntaría, ¿cuáles son esos elementos o factores que pueden poner en riesgo a este ecosistema de pastizales? Y como tú has dicho, si entendí bien, acá estaríamos hablando que la ganadería, o sea, el número de, de especies de ganado, este, que podría ser de camélidos sudamericanos, que están habitando, están teniendo presencia en este ecosistema. Por ejemplo, ¿no? Necesitaría saber justamente cuál es la carga animal que, que habría en estos pastizales para saber si es que esto es un factor de riesgo, ¿no? No, ahora, ese por un lado, porque estamos hablando del riesgo de ser afectados, ¿no? No entendería, yo no sería lógico que, por ejemplo, hablara de especies silvestres, ¿no? Porque las especies silvestres, o sea, hablando de animales, ¿no? Porque, por ejemplo, en los pastizales no solamente se alimentan la vicuña o la alpaca, ¿no? Sino también en los pastizales altoandinos, también hay animales silvestres que habitan en estos ecosistemas.
que en términos del riesgo no serían elementos que podrían ser considerados como un factor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese sería un elemento. Ahora, como factores físicos e hidrológicos, tendrías que identificar cuál es el factor físico y cuál es el factor hidrológico en caso de que consideres de que estos son elementos que van a estar relacionados con el objeto del modelo. Y tendrías que definirlo, ¿no? Hemos dicho también que en estos casos se guíen bastante de algo de investigación, porque hay mucha investigación que se hace y se viene dando en este tipo de cosas. Entonces hay que revisar documentación, artículos científicos, publicaciones, estudios que me den luces o sustento técnico, ¿no? Para proponer las capas o los datos de entrada del modelo, ¿no? Entonces, Teresa, tú tienes aquí una tarea pendiente de poder ajustar el nombre del modelo que indique claramente cuál es el propósito o el objeto del modelo y teniendo en cuenta ya lo que estamos diciendo, precisar mejor cuáles son los datos. Pero adicionalmente el criterio, ¿no? Si en el caso de especies, eh, el criterio sería el número de animales por hectárea, ¿no? Ese podría ser un criterio a tener en consideración, ¿no? Este, bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta de tu parte, Teresa, o de parte también de tus compañeros. Ya, No, parece que no. Entonces, vamos a más adelante cuando regresemos a este punto, porque la segunda tarea, que quede claro, va a consistir nuevamente en agarrar cada uno va a poder trabajar, va a trabajar más su planteamiento, ¿no? Ingeniero, Sí, se podía cambiar de tema, ¿verdad? sí, O, ay, claro, no hay problema. En esta segunda entrega, digamos que no voy a estar buscando exactamente que si usted hizo su propuesta de modelo en la clase pasada y desarrolló, ahora la tengo que hacer sobre lo mismo. Puede cambiar, no hay problema. Lo que sí tiene que haber una mejora, obviamente, en el planteamiento. ¿Está bien? gracias. ¿Mm? Ya, entonces ahora como dije, vamos a mirar algunas bases conceptuales del análisis que vamos a trabajar. Vamos a hablar ahora de análisis espacial. Análisis espacial. Bueno, una de las cosas que puedo decir del análisis espacial es que colabora y contribuye mucho al trabajo de modelización. Hay los expertos, este, hay mucha también bibliografía que marca una diferencia en el sentido que el uso de los datos espaciales o geográficos son fundamentales para poder entender de una manera completa, integral, muchos problemas y muchos fenómenos que se dan en el ambiente, ¿no? Hay cierta estadística que señala que más del 90% de los procesos o problemas que uno quiere entender y resolver en el ambiente tienen una manifestación geográfica, se manifiestan en el territorio de alguna u otra manera. Por esa razón es que
ver la modelización de los problemas ambientales con un enfoque espacial contribuye y colabora mucho con el trabajo que debemos hacer. Entonces, vamos a entender un poco de qué cosa es el análisis espacial para poder ir cimentando las bases del trabajo que estamos haciendo. Vamos a primero empezar con esta lámina, ¿no? Esta lámina, ¿de qué cosa me habla? Me habla del enfoque de sistemas. Seguramente algunos de ustedes puede haber leído en algún momento que existe lo que se llama la teoría general de sistemas, que viene a ser una manera de poder entender cómo funciona nuestro mundo. Y además ha sido el enfoque de sistemas o la teoría general de sistemas ha sido un elemento importante o ha jugado un rol importante en el desarrollo en el desarrollo y evolución de cómo resolver los problemas que se dan en el ambiente y, por supuesto, basados en la ecología, ¿no? Aquí podemos ver, de esta forma, una síntesis de lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Todo lo que puede estar a nuestro alrededor, jóvenes, puede ser visto con un enfoque de sistemas, es decir, tratando de la premisa de que todo constituye un sistema y que podemos subdividir en sistemas o subsistemas nuestro mundo real con el propósito de entenderlo, estudiarlo y saber que podemos, en cierta forma, afectar o alterar o trabajar con alguno de los componentes del sistema para poder mejorar ciertos procesos. Si lo trasladamos al ambiente, ¿no? Al ambiente, al territorio, ¿no? Al espacio, podríamos decir que todo sistema tiene elementos. Vamos a empezar con los primeros. Primero que nada, todo sistema tiene un límite, ¿no? O sea, hay una delimitación del sistema. Cuando uno delimita un sistema, lo que hace es encerrar un conjunto de elementos dentro de él que se entiende, funcionan o interactúan entre ellos. Además, hay un entorno, o sea, algo que todo sistema tiene un ambiente alrededor, un entorno que la puede influir o la puede afectar de alguna manera, ¿no? Y, por supuesto, al interior del sistema se dan lo que se denominan los procesos, es decir, una interacción entre los elementos, pero a partir de algo. Ese algo es un elemento, puede ser un flujo de energía natural, o puede ser también información, que son, como acá se menciona, insumos o entradas. Cuando un insumo, una entrada, por decir, una cantidad de energía en una cuenca, la precipitación, ¿no? Eh, si esto fuera, digamos, este límite fuera un límite de una cuenca, ¿no? Y dentro de la cuenca, dentro del ámbito de la cuenca, tenemos elementos, el suelo, la vegetación, la roca, las especies, ¿no? También puede ser el hombre, ¿no? Acá, por acá. Cuando, cuando en este sistema cuenca hay una entrada recurrente o inusual, como por ejemplo la precipitación, estos elementos interactúan entre ellos, porque el agua, como ustedes saben, en una cuenca, primero que nada, puede infiltrar, o sea, interactúa o funciona en la infiltración los suelos y las rocas y la vegetación, juegan cada uno un rol, de alguna forma, de alguna otra manera, influyen en la capacidad de infiltración del agua. Las rocas influirán en la capacidad de almacenamiento de una parte y de otra parte que no la puede almacenar simplemente va a generar un escurrimiento superficial del agua.
Los suelos van a influir también en la capacidad de cómo se infiltra el agua dentro del subsuelo y cómo es que al saturarse permite el escurrimiento superficial del agua. Los suelos, la vegetación de la misma manera, una alfombra que capta o retiene el agua, permite con esa retención una mayor o menor infiltración, y lo que no contribuye desde el punto de vista de la vegetación, igualmente va a un escurrimiento superficial. Al final, el agua en función a todos estos elementos, pasa por una serie de fases, ¿no? Que podríamos simplemente reducir en términos de infiltración, almacenamiento o escurrimiento. Al final del proceso, ¿no?, dentro de esta cuenca, tenemos un producto, una salida, que es el caudal, ¿no? Podríamos señalarlo como el caudal de agua que sale en un punto determinado, en el punto de captación, el punto de medición del caudal de la cuenca, ¿no? En estos momentos, como lo he descrito, ha entrado a tallar todo este enfoque de sistemas. Pero también un sistema podría ser el salón de clases, ¿no? Nuestro salón de la semana pasada. Tenemos un límite de ese sistema, que es el salón de clase. Tiene sus límites, ¿no? Tiene sus paredes. Nos tenemos a nosotros como elementos de ese sistema, todos, ¿no? Tenemos un ambiente, un entorno que está alrededor de ese salón, en las cuales hay bulla, hay aire, hay personas que pasan por fuera, etcétera, ¿no? Y un, una fuente de energía o una energía que entra y va a salir también, por supuesto, en el proceso, ¿no? Que vendría a ser, en nuestro caso de la clase, vendría a ser información y conocimiento, ¿no? Información y conocimiento que hace que interactuemos entre todos nosotros dentro del sistema, y dentro del sistema hay un proceso, ¿no? El proceso que se da y que hace que al final de la clase, de este sistema, el sistema como producto, haya cambios sustanciales, ¿no? Algo que aquí no está es que todo sistema también va a evolucionar en el tiempo, y todos evolucionamos en el tiempo. Entonces, el resultado de ello es que ustedes, digamos así, después de la clase ya no son los mismos, todo va cambiando, ¿no? Todo va cambiando. Porque ustedes, cuando entran a su clase, entran con un conocimiento X, y cuando salen con un conocimiento X más Y, ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita ya saben ustedes qué cosa es un sistema, ¿no? Y cómo funciona. Entonces, todos estos elementos, componentes del sistema, es importante, porque si vemos todo como sistema, lo analizamos con enfoque sistema, vamos a tener capacidad para poder saber o identificar justamente estas interacciones que son claves para poder entender el ambiente o el mundo real. Eso como primera parte. Entonces, el análisis espacial, ¿no? En realidad, cuando hablamos del análisis espacial, vamos a hablar de que es un conjunto, digamos, de técnicas que permiten estudiar las entidades espaciales, ¿no? Cuando me refiero a entidades espaciales, me estoy refiriendo a estos elementos que están en el paisaje, en el ambiente, en la geografía del ámbito que estamos estudiando, ¿no? O que vamos a modelar, ¿no? Entonces, las entidades espaciales tienen propiedades topológicas, tienen propiedades geométricas o geográficas, ¿no? Eh, bueno, cuando nos referimos a las propiedades topológicas, nos estamos refiriendo a las relaciones que hay entre los elementos
en cuanto a su posición o referencial entre ellas, ¿no? La topología es muy interesante porque es la que permite justamente ubicarnos, ¿no? Ubicarnos en el espacio, ¿no? Cuando yo quiero ubicar un objeto, ahorita por ejemplo mi celular está al lado de mi computadora. Con ese enunciado yo acabo de establecer una relación topológica de adyacencia o de cercanía, ¿no? Porque estoy diciendo que mi celular está cercano a mi laptop. Si yo hubiera dicho también que mi celular está a 10 centímetros de mi laptop, también hubiera sido una relación topológica de proximidad o de cercanía, en la que incluso estoy señalando y cuantificando a qué distancia entre uno y otro se encuentran estos dos objetos o estas dos entidades. Lo mismo sucede en el mundo, en el terreno, en una cuenca, en un espacio, en un ambiente, ¿no? La topología es importantísima en ese sentido. En cualquier tipo de estudio o proyecto que ustedes tengan que intervenir, las relaciones topológicas van a estar acompañándolo siempre. Y es más, podríamos decir que constantemente todos ustedes y yo y ustedes constantemente estamos usando las relaciones topológicas para poder movernos en nuestra vida, ¿no? Incluso antes de que existieran los sistemas de posicionamiento satelital y los aplicativos de localización geográfica en los celulares, cuando nosotros nos comunicamos para poder encontrarnos con una persona o dar la ubicación de un lugar para poder asistir a una reunión, vamos y establecíamos relaciones topológicas, ¿no? Si yo te digo a ti, este, o te digo, no digo, William, vamos a reunirnos en el cruce de la avenida Javier Prado con Avenida Brasil, ahí a las 10 de la mañana. Estoy estableciendo relaciones topológicas. Ahora, por supuesto, ya la tecnología me facilita comunicar esta topología, porque ya simplemente agarro y le digo por WhatsApp, le explico a William, nos encontramos en este punto y le mando una ubicación en tiempo actual y, y William ya tiene en su celular a través de su WhatsApp una ubicación en tiempo actual que simplemente dándole un clic va a activar otro aplicativo, este caso por, digamos decir, Google Maps, y Google Maps me da la opción de dirigirme hacia el punto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, internamente el sistema, artificialmente y no verbalmente, me ha utilizado las relaciones topológicas para poder dirigir y ubicarme en el espacio y en el tiempo, porque también me calcula cuánto tiempo me voy a demorar si estoy en carro, me calcula el tiempo en función a otros factores adicionales como es el tráfico, como es, por ejemplo, algunos eventos específicos, como que están arreglando la pista o hay un accidente, ¿no? O, o también me calcula el tiempo si voy a pie, ¿no? Entonces, Entonces ahí estamos hablando de las propiedades. Todos los objetos jóvenes tienen propiedades topológicas. Todos los objetos tienen propiedades topológicas. O todos los objetos pueden ser referenciados a partir de estas relaciones topológicas. Lo que sucede también, y repito, y estas relaciones topológicas han sido empleados por ustedes y nosotros incluso sin darnos cuenta. Incluso desde que nacemos y desde que aprendemos a caminar y aprendemos a comunicarnos verbalmente, estamos relacionados mucho con las propiedades topológicas de los objetos.
¿Cuántas veces a ustedes, a mí, en su momento, nuestra mamá nos ha pedido que traigamos la escoba que está en la cocina? ¿Y cuántas veces ustedes han dicho, mamá, pero dónde está la escoba? Y te va a decir, está al lado está al lado de la refrigeradora, a la derecha. Está estableciendo propiedades topológicas que permiten que el mundo funcione, que tú funciones. Hoy en día, estas relaciones topológicas están incluidas en los sistemas computacionales, los sistemas de información, en los aplicativos de ubicación y localización geográfica. Por otro lado, tenemos las propiedades geométricas o geográficas, como dice aquí, ¿no? Las propiedades geométricas y geográficas. ¿En qué sentido? Creo que he mencionado que el modelo cartográfico, que es un modelo matemático, es el modelo que utilizamos ustedes y nosotros, que debemos usar, ¿no? Y esto tiene que ver con la manera en cómo representamos los objetos en el ambiente o en el territorio. Como estamos hablando de abstracciones del mundo real, para que podamos introducir un objeto o una entidad del mundo real, por ejemplo, una ciudad, en un modelo cartográfico, no podemos, ¿cómo metemos toda una ciudad a un modelo de papel o de un sistema de coordenadas y que además no tengan las mismas dimensiones que tienen el mundo real, sino que tengan unas dimensiones en las cuales yo las pueda tener a la vista y poder manipularlas? Eso se hace a través de las propiedades geométricas o geográficas y además de las propiedades de escala, ¿no? Porque una ciudad la podemos representar en un modelo cartográfico como una poligonal, ¿no? Si estamos hablando de una ciudad que tiene una extensión y cuyo tamaño va a depender de la escala o de la relación de escala que tenga entre la representación que quiero hacer y sus dimensiones que tiene en el mundo real. Entonces, las propiedades geométricas que normalmente se usan en el análisis espacial, por supuesto responden a lo que ustedes y nosotros ya conocemos y que se trabaja mucho en los sistemas de información geográfica, ¿no? Estamos hablando muy particularmente del punto, de la línea y el polígono. Entonces, el punto, la línea y el polígono son entidades geométricas que se usan en la geografía para poder representar estas entidades del mundo real. Y por supuesto, a partir de un sistema de coordenadas, ¿no? Donde van a tener una ubicación en ese sentido, ¿no? Entonces, el análisis espacial, jóvenes, como dice en el segundo párrafo, el análisis espacial lo que nos va a permitir es estudiar justamente esas relaciones que hay entre los objetos, relaciones de, de diversa índole, ¿no? Y que por supuesto me van a ayudar a entender, me van a ayudar a representar, me van a ayudar a entender, me van a ayudar a conocer la evolución y los cambios que pueden ocurrir en estas entidades espaciales. Entonces, también podemos decir que el análisis espacial, cuando ya hablamos de un sentido operacional u operativo, vendría a ser como el conjunto de operaciones, ¿no? He transitado en lámina por si acaso, si a veces sucede que uno cambia de diapositiva, sobre todo en el Teams pasa eso, ¿no? Uno cambia de diapositiva y, y ustedes no están viendo el cambio, pero yo sí estoy hablando con un conjunto de elementos, de conceptos que no están relacionados con la figura que ustedes están mirando. Estoy ahorita en la lámina que dice el número 4, ¿no? Por si acaso. Entonces,
Podemos decir también que el análisis espacial vendría a ser un conjunto de operaciones de análisis y comandos, ¿ah? Ya entrando un poco al uso de las herramientas, de comandos que utilizan los datos geográficos o los mapas y que hacemos que actúen entre ellos, interactúen, porque ya, ojo, estamos hablando, ya conocen ustedes que hay un enfoque de sistemas y que en este enfoque de sistemas todas las entidades siempre van a interactuar. Entonces, en el concepto de análisis espacial, por supuesto que van a operar sobre un sistema, ¿no? Y en ese sistema hay elementos y estos elementos, por supuesto, que van a ser procesados a través de un conjunto de interacciones. Entonces, ahí ustedes pueden ver gráficamente, ¿no? Lo que se quiere decir, ¿no? ¿No? Tenemos el mundo real, que es abstraído por un conjunto de conocimientos o dimensiones, son capas de información, pero que bajo un objetivo del modelamiento, para el propósito que yo quiero hacer, por decir, ¿no? Como lo ha planteado Teresa, saber cuáles son los pastizales altoandinos que están en riesgo. Entonces ella va a tener que construir un modelo que te va a parecer algo así. Todos vamos a construir un modelo que se va a parecer a esto, ¿no? Donde vamos a tener entradas o inputs, procesos, y como producto de estos procesos vamos a tener salidas. Y estas salidas pueden ser insumos de otro proceso que nos permite tener otro conjunto de resultados que finalmente pueden ser procesados de otra manera para poder obtener otros resultados adicionales, hasta llegar al fin o al producto que uno busca. Entonces, esta cadena de procesos resultan de la implementación. Esta es la parte de la etapa de implementación del modelo. Antes de eso, acordémonos del problema, el objeto del modelo, los datos y los criterios de los datos. Y luego viene la implementación del proceso, o sea, el desarrollo o el diseño de esta cadena de procesos. Con eso, estamos haciendo también, como lo dijimos desde la primera clase, estamos hablando de que esta es la ingeniería que ustedes van a desarrollar. Eso es algo aspecto que destaco, ¿no? Porque en el proceso de modelización, lo que nos acerca a todos nosotros es al desarrollo de la ingeniería. O sea, estamos haciendo una ingeniería en la que estamos diseñando un proceso en la que tenemos insumos de entrada que corresponden al mundo real, solo que los estamos sintetizando en un entorno de programación computacional para poder hacer que estos insumos, estas entidades interactúen entre ellas hasta poder lograr un resultado concreto. ¿De acuerdo? Mm, Sigamos. Algunos conceptos básicos. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a conversar sobre la escala de análisis. Yo creo que todos siempre hemos escuchado eso, ¿no? Y casi siempre lo estamos asociando a la escala cartográfica, ¿no? Pero en realidad la escala de análisis es un aspecto que tiene también unos temas un poquito más profundos, que hay que tratar de conocer como concepto, pero que luego tenemos que ver cómo eso se traslada al mundo real, o cómo el mundo real nos impone la necesidad de establecer una escala de análisis, una escala de análisis. Y eso se puede graficar de alguna manera con este gráfico, con esta figura, ¿no?
Aquí lo que vemos, por ejemplo, una situación A en la que vemos un conjunto de agrupaciones, vemos acá puntos, que son entidades espaciales. Imaginémonos cualquier tipo de entidad espacial. Puntos de monitoreo, estos pueden ser animalitos que están en un ecosistema, pueden ser también centros poblados, pueden ser eventos de inundaciones, pueden ser eventos de incidencia de robos en un distrito, pueden ser, mm, este, por ejemplo, podrían ser calicatas que han sido levantadas para hacer un estudio de suelos, ¿no? Muchas cosas. Fíjense que yo estoy ahorita hablando con ustedes, porque cada clase no es igual. Ahorita se me están ocurriendo un conjunto de ideas, en los cuales yo estoy tratando de trasladar mi nivel de referencia de campo a esta situación A, y para que ustedes puedan tratar de entender también eso, ¿no? Entonces, esta situación A puede ser diversas cosas que se dan en el mundo real. Eso es lo que yo quisiera que ustedes abran su mente y puedan poner, echarse a pensar qué cosas pueden ser, qué cosas pueden estar representándose en esta primera figura. Entonces, por supuesto que hay un patrón, ¿no? Hay un patrón porque acá lo que nos dice es que estos puntos están formando conglomerados, agrupaciones. En particular, hay un cambio, hay una figura B, en la que me olvido de la figura A y observo, y si me pongo a observar solamente, centro mi mirada en la figura B, me voy a dar cuenta que la estructura de agregación que tiene esta parte es, este, mm, tiene como un patrón regular, ¿no? En donde los puntos casi son equidistantes entre ellos, ¿no? ¿Qué, qué elemento o qué situación del mundo real me podría mostrar este, puntos que tienen una estructura agregada, pero cuyos puntos van a ser equidistantes? ¿Quién se anima a dar un ejemplo de eso? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Una idea? Ingeniero, Sí, bueno, equidistante, pero no formando como un cuadrado, sino a la misma distancia puede ser los postes de luz en las calles. claro. Si lo ves tú, ¿no? Si lo ves a distancia, ¿no? En un sector de un distrito, tú podrías ver justamente los postes que están alineados, ¿no? Según las calles y equidistantes unos de otros, ¿no? Perfecto, ese es un ejemplo. Y esa es la idea, ¿no? Que ustedes tengan en cuenta eso. Otro ejemplo podría ser, el ejemplo que a mí se me había venido a la mente es, por ejemplo, un cultivo de frutales, ¿no? Ustedes saben que cuando ustedes ven en imágenes o fotografías aéreas o ven en imágenes los campos de cultivo de frutales, cultivos permanentes, los frutales están siempre son equidistantes. Incluso también plantaciones forestales, también. Y así, o sea, efectivamente, podemos ver este, ese, ese patrón, ¿no? En el mundo real. En el área urbana, por supuesto, hay patrones como tú acabas de señalar. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado?
digamos, acá el concepto es que cuando estudiamos los elementos de la naturaleza, los elementos que están dispuestos en el territorio o en la geografía, los vamos a poder hacer en distintos niveles, pero dependiendo del nivel que tú eliges, los resultados pueden ser distintos o pueden ser interpretados de una u otra manera. En la situación A, uno puede decir que está mirando conglomerados, ¿no? De diferentes tipos, 3 grupos de conglomerados, ¿ya? Que tienen, que responden a conglomerados en sí mismos, pero si tú cambias la escala y ya tienes en este caso una aproximación a un sector nada más, tu conclusión de la situación A puede ser que tienes un conjunto de conglomerados distintos, diversos, ¿no? Pero si tú te aproximas y lo miras en un diferente nivel de información, en este caso un acercamiento, tu conclusión es que ahí tú estás observando una estructura agregada de puntos equidistantes y esa es tu conclusión a esa escala. Pero, ojo, resulta que si tú miras de lejos, tú vas a llegar a una conclusión distinta entre A y B diferente. No es lo mismo. Entonces la naturaleza en el mundo, en la situación real, va a ser muy importante que cuando ustedes analicen o estudien algo, no pierdan, no pierdan que las escalas, las diferencias de escala de análisis pueden conducir y conducen normalmente a diferentes conclusiones. En un buen romance, si ustedes están haciendo un estudio de impacto ambiental, ahorita se me está ocurriendo este ejemplo un poco en base a la experiencia. Si ustedes están participando en un estudio de impacto ambiental y tienen como parte del proceso del estudio de impacto ambiental, van a delimitar el área del proyecto y el área de influencia del proyecto. Cuando ustedes estén estudiando los elementos que están comprendidos en el proyecto y se acercan a ellos para poder mirarlos y trabajarlos, si ustedes se olvidan de verlo a otra escala, pueden perder algún contexto importante y no darse cuenta de algún fenómeno, algún proceso que puede estar influenciando o puede influir en los impactos que van a reconocer e identificar. ¿Ya? Entonces, esa es la visión que te da la geografía, ¿no? Ustedes como ingenieros ambientales manejen el concepto de escala de análisis para poder asegurarse de que no van a perder ningún elemento de análisis que les permita tener una buena conclusión y ver de diferentes puntos de vista la situación que ustedes están abordando. ¿Ya? Eso es un aspecto. Aquí también podemos ver una situación similar, pero algo similar, pero que trata de reforzar lo mismo, ¿no? Acá dice, ¿no? Que la escala de análisis debe ir inseparablemente relacionada con el fenómeno que pretendemos analizar, ya que es esta la que le da sentido. Supongamos, en el caso de esta figura, ¿no? Miren, dependiendo de la escala de análisis, un mismo relieve puede ser caracterizado como una cima o como un fondo de valle. Miren el ejemplo, ¿no? Si yo estoy analizando por decir, la geomorfología de un territorio, y yo observo esta figura, yo lo puedo tener como un fondo de valle, ¿ya? Si yo lo miro en su conjunto, todo en su conjunto, por supuesto, el fondo de valle es este, ¿no? Pero si, en su conjunto.
Pero si yo cambiara la escala y yo mirara solamente esta parte, cambio la escala de análisis, yo, ¿qué cosa estoy viendo? Estoy viendo una cima. Podría decir que es una cima, pero en realidad es un fondo de valle. Todo ha dependido o todo ha cambiado en función a la escala, ¿no? Entonces, simplemente, o sea, pues esto es para poder saber que el concepto de escala de análisis es importante para poder estudiar las situaciones reales en el ambiente. Ahora veamos otro, otro concepto. El concepto se llama problema de la unidad de área modificable. Algunos lo van a encontrar en la bibliografía como POAN, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué cosa quiere decir a qué se refiere este problema, ¿no? Dice problema de la unidad de área modificable. ¿Eso es por qué? Dice, ¿qué dice el enunciado? Dice, cau- es un problema causado por la imposición de unidades artificiales de definición espacial de fenómenos geográficos que son continuos. O sea, hay en el mundo real, en el territorio, en el ambiente, los fenómenos son continuos, ¿no? Es el analista, es el que estudia la realidad, el que muchas veces impone una delimitación o una unidad artificial que trata de agrupar los fenómenos, ¿ya? Entonces, al momento de que uno los agrupa, los quiere agrupar, va a generar un problema, ¿no? Este, el problema es que dependiendo del patrón o del límite artificial que yo escoja para poder delimitar las cosas, los objetos espaciales de la realidad van a cambiar, ¿no? Van a cambiar. La agregación puede ser distinta. Por ejemplo, aquí vemos tres figuras que tienen, si ustedes fíjense bien, tienen los mismos puntos, en los tres casos son los mismos puntos, ubicados en las mismas posiciones, ¿ya? En las mismas posiciones. Entonces, en el primer caso, yo quiero categorizar el territorio, el ambiente, de una manera en la que mi visión es pixeleada, es decir, mi unidad de medición son espacios, digamos, simétricos, en este caso cuadrados, y una vez que lo haga, yo voy a decir, ¿no? Este, pues si estos puntos fueran incidencias de robos en una ciudad, ¿ya? Entonces, si yo establezco este límite, como los ven ustedes en la figura, y luego cuento cuántos delitos se han registrado en el mes, digamos, y luego lo grafico, aquellos que tienen una mayor cantidad de delitos, de incidencias en el mes, por lo que van a ser más riesgoso, o una alta incidencia de delitos, será en esta parte que está en color más azul. Una segunda será en el de la izquierda. De repente los tres que están acá al costado, que tienen el mismo color, son la misma categoría porque es el mismo número de delitos, ¿no? Y o sea, está categorizado en función de esta delimitación. Entonces, he establecido un patrón de agrupamiento para este fenómeno. Mira, ¿qué pasa cuando yo cambio el sistema de delimitación? En este caso son polígonos casi este, hexagonales, ¿no? Como ven ustedes aquí, ¿no?
por alguna definición arbitraria, obviamente que va a cambiar. Fíjense ustedes, ahora pasa que esto que no tenía un nivel de incidencia igual a ahora sí lo tiene. O sea, de que hay un ámbito que sí tiene esa característica, que está pegado al otro. O sea, si se dan cuenta, ese es justamente el problema, ¿no? El problema está que va a variar dependiendo de la forma en cómo delimitamos el ámbito de análisis, la unidad de análisis, ¿no? Cuando modifico la unidad de análisis, se va a producir este tipo de problemas, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se materializa, digamos, en buen romance también, ¿no? Que, por ejemplo, Jennifer puede estudiar el mismo fenómeno que lo hace Teresa, ¿no? Pero una usa una unidad de análisis distinta a la otra y los resultados van a ser diferentes, a pesar de que el fenómeno es el mismo. ¿En qué varió? Varió en la unidad de análisis del territorio que utiliza, ¿no? Entonces, mm, pues, creo que aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Este es otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Aquí, el mapa de pobreza, por ejemplo. Si acá hablamos de, digamos, de una agrupación, o sea, acá vemos el mismo ámbito geográfico, ¿ya? Pero en donde la agrupación de de las variables en función a un conjunto de criterios van a hacer que estos distritos, o estos, digamos que es toda una región y estos son distritos, van a recibir diferentes características o agrupaciones en función a un criterio que yo establezca, ¿no? Entonces, por ejemplo, actividad agropecuaria, acá dice delitos, ¿no? Delitos, desempleo, ¿no? De acuerdo al tenor, a la variable que utilice, justamente estos dígitos van a ir cambiando en función a este atributo, ¿no? Es también una manera de cómo se establece, no desde el punto de vista de una delimitación de la unidad, de la delimitación del espacio, sino más bien de cambios en la variable con la cual yo mido este espacio geográfico, ¿no? Entonces este mismo espacio geográfico va a recibir diferentes formas de interpretación en función al criterio o la variable que yo establezca. Actividad agropecuaria, delitos o desempleo. Autocorrelación espacial, sumamente importante. Autocorrelación espacial. Este es un concepto, sumamente importante, jóvenes, ¿no? Esto es lo que se conoce como la primera ley geográfica de Tobler. ¿Qué cosa dice? ¿O cuál es el enunciado de esta ley de autocorrelación? Dice, un segundo, por favor. Aló, cortar. Eh, Dice, todo, todo está relacionado con todo, pero las cosas próximas entre sí están más relacionadas que las que están distantes. ¿Ya? Miren, y esta es una ley que ahorita este, les va a parecer muy usual, en realidad, ¿no? Veamos. Por ejemplo, si en una población contraen la enfermedad un número dado de habitantes, es más factible que estos puedan contagiar a los de las poblaciones cercanas que a los otros núcleos de población que están más alejados. Díganme si no, este enunciado que acabo de hacer es algo que hemos vivido no hace mucho, ¿no? ¿No es cierto? Hemos vivido hace poco esta ley, ¿no? Cuando ha dado el COVID, se ha hecho evidente
estos fenómenos, esta situación realmente, ¿no? Entonces, hemos tenido focos de donde se ha concentrado la incidencia de COVID y obviamente en los lugares más próximos han también sido afectados porque el contagio se ha manifestado, ¿no? Y cuando hemos estado más alejados, cuando hemos estado alejados del peligro, digamos así, entre comillas, pues digamos que no había una menos posibilidad de que tú puedas contraer la enfermedad, ¿no? Entonces, segundo aspecto, un comportamiento similar lo vamos a encontrar si vamos a medir, por ejemplo, la concentración de un contaminante o de un tóxico en distintos puntos de un ambiente. Imaginémonos una laguna, un lago, en donde hay una fuente de contaminación minera, ¿no? Entonces, es obvio que alrededor del punto de alta concentración, donde está el efluente del contaminante, nos va a aparecer, o sea, alrededor de ese punto de alta concentración, ¿no? Eh, No vamos a encontrar concentraciones bajas, vamos a encontrar concentraciones altas también, ¿no es cierto? O sea, esa es la lógica, ¿no? En este ejemplo que estamos haciendo. Entonces, fíjense que un elemento que a ustedes seguramente les parece lógico, en realidad corresponde a una ley que es aplicable al análisis espacial, pero es el análisis incluso de todo tipo de fenómeno que podemos encontrar en el mundo real y que lo podemos y lo debemos aplicar cuando analicemos nuestros modelos y cuando ustedes ejerzan su trabajo en el momento que ya lo estén haciendo. Siempre tengan en su mente esta ley, ¿no? De autocorrelación espacial. Entonces, en el caso, como dice ahí, ¿no? De la enfermedad infecciosa o la concentración de productos tóxicos, los valores altos pueden tener en su entorno también valores altos, ¿ya? Y también de modo similar puede suceder que para valores bajos. Entonces, aquí también hay un aspecto a tener en consideración. Se, hay, existe entonces una autocorrelación espacial positiva, que sería cuando a fuentes altas o valores altos, los vecinos van a tener también valores altos o situaciones similares, ¿ya? Eso significa que hay una autocorrelación espacial positiva, pero también existe una autocorrelación espacial negativa, es decir, si podemos tener valores altos y tenemos alrededor valores bajos, o viceversa, valores bajos que a su alrededor vamos a tener valores altos. Pongámonos a pensar ya en qué situaciones del mundo real podemos tener una autocorrelación positiva o una autocorrelación negativa. Si la identificamos, vamos a ser capaces de poder prever o predecir lo que vamos a encontrar o la conclusión que podemos sacar en una situación real, ¿no? Este, bueno, ahí podemos ver en la parte inferior, digamos, ejemplos, ¿no? De una, eh, de una situación, de una autorrelación negativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un valor de concentración alta alrededor de concentraciones bajas. Una autocorrelación positiva, ¿no? Un punto de alta concentración y los vecinos, los pisos que están alrededor, todos son positivos. Y conforme te alejas, hay concentración, pero va bajando la concentración conforme te alejas, ¿no? Quizás es lo más lógico y lo más común que vamos a encontrar, ¿no? ¿Ya? Pero se da. Pero también puede darse autocorrelación negativa y tendríamos que investigar a qué se debe, cuál es el factor que me está desencadenando que exista una autocorrelación negativa. Otro ejemplo que podríamos dar, a ver si hay acá algo, ¿no?
este, de eso es la localización de cosas, ¿no? A ver, ¿quién no ha visto, por ejemplo, a ver, todos conocen, todos conocen la avenida, Canevaro, ¿no? ¿Conocen la avenida Canevaro? De repente sí. ¿Conocen la avenida Canevaro con Arequipa? Sí, seguramente que sí. A ver, ¿quién se acuerda que pasa por ahí más rápido muchas veces? ¿Qué cosa hay ahí casi en la calle, en las calles? ¿Qué es lo que más predomina en esas calles de Canevaro con cruce con Arequipa? No por rizo, ¿ah? Si alguien conoce, se da cuenta que va a haber un montón de negocios de ópticas y venta de lentes. ¿Ya? Entonces, la agrupación, el agrupamiento, o en este caso en particular, que se da en este caso en actividades económicas, es que, este, digamos que hay como una suerte de atracción, ¿no? De un lugar que tiene, que en una cuadra en un momento era, pues, empezaron a prosperar las ópticas y luego fue aumentando, o sea, fue correlacionándose justamente conjuntos de ópticas, de negocios de ese tipo, en todo, como 3 cuadras alrededor prácticamente, hay eso, ¿no? En el centro de Lima también hay algo parecido, donde hay un montón peor todavía, un montón de negocios de ópticas, ¿no? Eso sí, eso le estoy dando como un ejemplo eh, particular sobre personas, ¿no? Este, en los delitos también, en las incidencias de accidentes de tránsito igual, en el análisis de los factores de contaminación o procesos de contaminación de la misma manera, este, en la identificación de las áreas degradadas igual, o sea, en la mayoría de los casos hay básicamente, casi como que yo me doy cuenta. eh, Acá presentes casi en mayor porcentaje el procesos de autocorrelación positiva, este, más que las otras, pero que me ayudan a entender, ¿no? Me ayudan a predecir que lo que yo voy a encontrar en un lugar cercano a un lugar de alta incidencia de algo, voy a encontrar situaciones similares, iguales o similares, y conforme nos vamos alejando, conforme a la distancia, van a ir cambiando, ¿no? La fuerza de esa autocorrelación es menor, pero va a haber una autocorrelación. En, en, aquí en esta siguiente lámina lo que vemos es que la autocorrelación espacial puede ayudarnos también a generar clústeres, nos puede ayudar a delimitar grupos o clústeres, ¿no? En unos casos habrá, habrá una forma de clusterización o clúster regular, ¿no? Como vemos aquí esta figura, ¿no? Prácticamente como se agrupan solitos los fenómenos en la naturaleza, en el espacio, en el tiempo, siguiendo patrones de agrupamiento que están influenciados por esta autocorrelación espacial positiva, o en algunos casos una autocorrelación espacial negativa que me genera clústeres dispersos, ¿no? Que no tienen un patrón específico. En la realidad se pueden dar varias diferentes cosas. Pero es importante que ustedes conozcan este concepto, porque este concepto me ayuda a entender cómo funciona, cómo puede funcionar la realidad, cómo la podemos interpretar, reconocer y, y por supuesto, cómo puede funcionar, ¿no? Estructura. Todo también tiene estructura, ¿no? Algo parecido lo hemos visto cuando hemos mirado el concepto de escala de análisis, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de estructuras, ¿no? Este, vamos a poder ser capaces de poder y definir la manera en cómo se estructuran espacialmente los fenómenos, ¿no? Entonces, eh, eh, acá podemos tener estructuras
dispersas, estructuras agregadas, y en el mundo real podemos encontrar estos fenómenos de esta manera también, ¿no? O sea, eso es un concepto muy sencillo, pero que tampoco no debemos perder de vista, ¿no? También otro concepto es la existencia de tendencias. Es clave para poder ver, analizar los problemas ambientales también, ¿no? Porque podemos decir que existe una tendencia espacial cuando los valores de una variable están relacionados con sus propias coordenadas geográficas, y existe una tendencia que me señala un cambio positivo o negativo en el tiempo y en el espacio. La, la, la tasa de deforestación en la Amazonía peruana, que es más o menos en promedio de 135.000 hectáreas por año, cuando uno mira la tendencia con los datos anuales, nos damos cuenta que la tendencia es una tendencia positiva al crecimiento. Y vemos que la superficie de áreas degradadas, porque acabo de señalar cuánto es esa superficie, ¿no? Y será seguramente, bajo una tasa determinada, podría proyectar la superficie deforestada del próximo año, porque conozco la tendencia. Es un aspecto estadístico, pero también geográfico, ¿no? Que me permite eh, proyectar, ¿no? Acá se pone otro ejemplo en relación a temperaturas, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Las tendencias, de acuerdo a cualquier análisis que uno quiera dar. Si ves análisis de tendencias por datos climatológicos, tienes la posibilidad de saber cómo se proyectan las cosas en el tiempo y en el espacio. Si ves aspectos, de contaminación, igual, ¿no? Entonces, el análisis de las tendencias es importante, y sobre todo las tendencias espaciales, para poder saber que existe un proceso que se está dando y poder explicar o tratar de buscar la explicación o la causa de eso. Acá vemos una serie de ejemplos de estructuras, ¿no? Estructuras diversas, ¿no? Estructuras diversas, ¿no? Que me van a, este es un ejemplo del primer elemento, ¿no? De existencia de estructura, ¿no? Ya. Entonces, estructuras que me ayudan a entender los patrones, y en base a estos patrones a poder interpretarlos, ¿no? Cuando tú ves esto de aquí, esta gráfica, de qué cosa es. Es son campos, son parcelas de cultivos, ¿no? Muy heterogéneos, de diferentes dimensiones, a diferencia de este patrón, que también son cultivos circulares, ¿no? Patrones regulares, que me van a dar idea de distintos procesos que se dan al interior de él, ¿no? O este de acá, que me muestra dos tipos de estructuras, ¿no? Una estructura más granular, mínima, y diferente al lado, que entonces me ayuda a reconocer que esto es un área rural, una zona de agricultura, y esta es una zona, un área urbana, ¿no? El efecto de borde, esto también es sumamente clave. El efecto de borde. El efecto de borde es un concepto que mucho se aplica en la ecología del paisaje. Este, y tiene que ver con que, o sea, tiene que ver con que la influencia, yo lo voy a decir de otra manera, ¿ya? La influencia de un fenómeno, de la situación que ocurre en un área específica, va a afectar o va a influenciar en alguna manera al vecino hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, eh, yo puedo definir de manera artificial, puedo delimitar acá y puedo decir, esto es una área afectada por la minería ilegal, una minería aurífera en Madre de Dios, ¿ya? Lo delimito.
y acá está el área del bosque, ¿no? Sin embargo, yo puedo haber delimitado artificialmente este límite porque lo observo, visualmente me dice eso, pero si yo voy al terreno, los efectos de la perturbación de la minería en esta zona se van a manifestar de alguna manera en esta parte del bosque hasta cierto límite, porque hay un efecto de borde, hay un efecto de influencia más allá del fenómeno propiamente. ¿Cómo podemos marcar ese efecto? Que, por ejemplo, las especies de mamíferos que habitaban en este bosque, en esta zona, estarán menos presentes que si estuviéramos más adentro del bosque, porque esta perturbación ha generado un cambio, una influencia, una perturbación, efectivamente, que, cuya influencia de este cambio todavía se nota o se va a notar o va a influenciar todavía en algún límite más allá adentro de este bosque, pero hasta cierto punto también. En esta figura, que también trata de ilustrar el concepto, vemos quizás un poquito más claramente que este es un bosque que se ha quemado. Obviamente no es en Perú, esto es un bosque templado de las zonas templadas en Europa o en Estados Unidos, en donde vemos la zona quemada. Todavía tenemos los palos que se han mantenido parados, pero está quemado. Y si se dan cuenta, una zona que está media amarillentosa, que tiene vegetación, que no está quemada, pero que el calor, el fuego, ya ha apagado el incendio, obviamente, todavía se manifiesta en algún sector, a una distancia determinada. O sea, hay un borde, por eso se llama efecto de borde, que siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, es algo también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En los problemas ambientales, los procesos que ustedes imaginen, siempre pónganse a pensar, ¿habrá acá un efecto de borde del problema que estoy analizando, del problema que estoy estudiando? ¿Cuál será el efecto de borde de un proyecto de irrigación sobre el territorio? ¿Hasta dónde será ese efecto de borde? Este efecto de borde es tan básico en la geografía que incluso en sistemas de información geográfica se ha ideado una herramienta para poder graficar el efecto de borde, que se llama buffer, ¿no? Cuando uno hace un buffer en un sistema de información geográfica, lo que hace es al punto, a la línea, le genera un área de influencia. El área de influencia es el efecto de borde que conceptualmente existe y yo lo puedo dimensionar a partir de una distancia, ¿no? Pero el efecto de borde no es por gusto, o sea, es para poder yo entender definir que hay un área, una afectación más allá del elemento que estoy analizando, de la contaminación. ¿Cuál es el efecto de borde de la contaminación que se está generando una fábrica? ¿Cuál será el efecto de borde de una línea de alta tensión sobre la salud de la población que vive alrededor? ¿Cuál será el efecto de borde de todas las incidencias delictivas en un distrito? ¿Cuál será el impacto psicológico como efecto de borde de que constantemente en una calle estén asaltando? Y así muchas formas de ver y analizar el territorio, la realidad, el ambiente con este concepto también ayuda, ¿no? Entonces, efectivamente en el territorio, el efecto de borde, como ven aquí ustedes, para precisar, ¿no? El efecto de borde es un fenómeno que ocurre, ¿no? Cuando dos hábitats naturales abruptamente diferentes se encuentran lado a lado en un ecosistema, ¿no? Acá está, este es un ejemplo para ecosistemas naturales, pero yo acabo de darles ejemplos también en sistemas
artificiales, antropogénicos, ¿no? Entonces se refiere a las interacciones que hay entre ellos. O sea, acá vamos a dar un clic más, vamos a ver, miren. Acá yo he puesto estas flechitas para decirles a ustedes que entre un entorno, un ambiente distinto a otro, entre ellos hay una interacción, hay un efecto de borde entre ambos, ¿no? Si esta es una zona deforestada, la deforestación también me genera un efecto de borde en el área que no está deforestada porque al contacto, en la zona de contacto con la línea de deforestación, por supuesto que la cantidad de especies y las condiciones no es exactamente la misma que lo que está más al centro, porque acá está más conservado y acá está todavía bajo el impacto, la influencia del efecto de borde de esta área que ha sido afectada por la ganadería de repente o cualquier otro fenómeno que ha producido la deforestación, ¿no? Entonces, ese efecto de borde se va a referir a las interacciones que se producen entre dos ecosistemas lindantes, en este caso, pero también pónganse también en todos los ejemplos que ustedes se puedan imaginar en donde hay situaciones similares, tanto desde el punto de vista natural como también desde el punto de vista antropogénico. Efecto de borde en condiciones antropogénicas, un camino, una carretera que genera una influencia. Dentro de ella, ¿no? Acá en la misma carretera, pues un efecto es la pérdida del hábitat, obviamente, ¿no? Pero habrá otros efectos como la dispersión de especies, habrá ya mayor cantidad de atropellos de animales silvestres que tratan de cruzar, ¿no? Porque había una perturbación en su sistema, o simplemente incidencias, accidentes de las personas, ¿no? Eh, Hay una transformación del hábitat, por supuesto. Hay procesos de contaminación que se empiezan a producir a partir de la implementación de una infraestructura como una avenida. Y por supuesto, dentro de este límite que está separado, todo este ámbito que ha sido transformado, pues hay un efecto de borde, obviamente, en las zonas que son más o menos naturales, ¿no? Acá pueden fijarse ustedes en la parte superior, cosas que también se ocurren, ¿no? Tenemos no es una situación en el país, al menos no, pero muy parecido se ve en otras cosas, ¿no? Acá campos de cultivo, áreas naturales, y fíjense, al interior de ellas hay unas casitas, ¿no? Unas casitas, este, que podríamos decir que son efectos de borde de la actividad antropogénica sobre un área natural, en donde aparecen elementos que no corresponden al ámbito, pero que son parte de la interacción entre dos espacios claramente distinguibles en este caso, ¿no? Ya. Bueno, entonces aquí, no sé si tienen una pregunta porque vamos a hacer un descanso, para luego avanzar un poco más, ¿no? Dígame si está bien, se ha entendido. Este, Evelyn, ¿estás ahí? Evelyn Quispe. Carlos León. Diana. Profesor. Diana Sí, Rosales Carlos. presente. Ok, Diana, Carlos. Ingeniero. Ya. Ok. Hay dos Dianas. Jeje. ¿Quién más? ¿Quién más? También hay dos Dianas, ¿no? Diana Rosales y Diana Martos. Carlos León. Evelyn no me ha respondido, pero a ver. Carlos, Sí, ¿te ha parecido interesante estos conceptos? sí, desde que comenzó la sesión y bueno, nos estuvo explicando, por ejemplo, ¿no? Al inicio nada más también nos estaba mencionando cómo el concepto de la referenciación sigue interviniendo desde antes hasta el día de hoy, quizás hoy por los objetos eh, satelitales, pero desde antes también utilizábamos dichos conceptos, ¿no?
Y no solamente el único, sino también se ha venido desarrollando con otros diferentes y también cuando mencionó la parte de los sistemas que nosotros analizamos, ¿no? Como ingenieros, ya que de ahí derivan los diferentes procesos que nosotros vamos a hacer nuestro campo de acción, básicamente, ¿no? Que se desprende ya para cada tipo diferente, ¿no? De diferente tipo de sistemas que nosotros podemos emplear en el ámbito laboral, etcétera, de acuerdo a la ecuación que se nos presenta. Ok. Y Diana Rosales, en este caso. ¿Qué Sí. opinión, este, Ujú. Sí, me pareció apreciación tienes? interesante porque lo que usted nos enseñaba sobre los aspectos del sistema de la detección, eso pues de la escala, la unidad, sí, lo vamos a utilizar en cada uno de nuestros trabajos, ¿no? En lo que hemos planteado en nuestros modelos. Entonces, Ujú. si bien es cierto, se aplica, podemos aplicarlo así con softwares, pero en realidad no conocemos la teoría, ¿no? Bueno, yo no conocía tanto la teoría, y entonces me pareció muy interesante lo que usted habló. Sí, de acuerdo. Este, bien. Voy a hacer la captura de pantalla ahorita. Ya he hecho la captura de pantalla de la, bueno, de los, pero de la sala. No sé si me van a pedir una evidencia, pero igual. También vamos a, en estos momentos, creo que no sé si voy a poder, a ver, bajar la lista de asistencia. Participantes, reunión. Creo que yo no, como yo no soy el administrador de la sala, creo que no puedo, ¿no, Jennifer? Vamos a ver. Grabar información efectiva con Sí, es configuración. administrador de la sala, ingeniero. ¿Sí estoy? Sí. Ah, pero quiero descargar la lista de asistencia. ¿Por qué no puedo? Grabar. Sí, siempre descargo la lista de asistentes, pero ahorita ¿por qué no puedo? No encuentro la opción. Chat en gente. Hay 26 Al finalizar participantes. la reunión, creo que se habilita. Sí, en todo caso, a ver. Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a, sí, vamos a tener que finalizar ahorita, la sesión. Ingeniero, ¿no le Sí, aparecen en los tres puntitos dentro de donde aparece la opción de participantes? no, Hay dos eh, eh, puntitos eh, eh, para descargar. sí, pues porque debería aparecer descargar lista de asistencia, ¿no? Entonces no veo porque efectos, idioma, configuración, en aplicaciones, no tengo. Entonces se lo paso en estos momentos. Sí me aparece a mí. Ya. Sí, entonces ya estoy pensando que los siguientes puntos que vamos a tratar, necesitamos un poco trabajarlos como más directamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ahorita vamos a acabar la sesión de la clase, pero ustedes tienen la tarea, ¿no? Quiero saber si todos tienen claro que la tarea de hoy, o sea, la tarea que se está dejando el día de hoy, es que ustedes ahora eh, desarrollen mejor las propuestas de modelos, o si quieren la cambian, como por ejemplo creo que Stephanie lo planteó, no tengo ningún problema, ¿ya? Y ustedes puedan puedan trabajar su modelo y me lo puedan entregar hasta el día de mañana, ¿de acuerdo? Yo voy a poner en la, en las tareas, voy a crear una tarea que va a ser, digamos, para la plataforma que estamos usando ahorita, va a ser la primera tarea que voy a poner aquí, pero que va a consistir en que ustedes van a
reestructurar su planteamiento, mejorándolo, eh, este, definiendo bien o mejor su título, nombre del modelo y los datos, pero además el criterio que utilizaría, ¿no? Y eso es lo que vamos a revisar la próxima clase. Ya, el plazo para que ustedes puedan entregar este trabajo sería hasta el día de mañana, en el transcurso del día, hasta antes de finalizar el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? No hay ninguna duda entonces, ¿no? Todo está claro el trabajo. Igual yo lo voy a, igual en la tarea yo lo voy a plantear la tarea y le voy a dar las indicaciones para que no haya dudas al respecto. Ingeniero, una consulta. Ingeniero. Sí, te escucho. Sí, ingeniero, una consulta. La semana pasada mi tema que había presentado era análisis de riesgo de inundación del distrito de Catacaos. Y entonces en información topográfica yo, por ejemplo, puse que mi dato es la geomorfología. Un criterio podría ser el tipo de subunidad geomorfológica. Por ejemplo, si es terraza aluvial o llanura. ¿Estaría bien como criterio? Claro, si sí, en principio sí. Si tú tienes tu capa de geomorfología, ¿qué cosa la geomorfología, qué datos me da? Me dice el tipo de relieve, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de relieve. Entonces, el criterio sería, ¿no? Que las formas de relieve, planos, ¿no? O casi planos, son más propensos a la inundación. Entonces, Claro. significa que todas aquellas unidades de este mapa o de esta información geomorfológica que respondan a ese criterio tendrán una mayor propensión a sufrir procesos de inundación, ¿no? Claro que luego más adelante, hasta ahí está bien, ¿ah? Como tú lo has dicho, está así, esa es la idea, ¿ya? Ahora, no todas las unidades geomorfológicas exactamente, por decir, una llanura, un, el fondo por decir, el lecho fluvial, la terraza baja, la terraza media, la terraza alta, siendo formas más o menos planas, las tres que he mencionado, las cuatro que he mencionado, no actúan igual, ¿no es cierto? Entonces, vea, ese es un aspecto que ya son particulares que más adelante se pueden resolver. Pero está bien el ejemplo que tú has dado, así es la manera en que ustedes deben establecer el criterio. Ah, ya, correcto, ingeniero. Muchas gracias. Ujú. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces Jennifer, te pido por favor que me alcances la lista de asistencia de este grupo. No entiendo por qué no puedo bajar la lista. Sí se podía antes, pero no sé, debe haber una forma. Debe haber algo que está afectando eso. Entonces, me alcanzas la Buenas lista, por noches. favor. ¿Ya? Ok. Sí, Buenas ingeniero. noches. Buenas noches Buenas entonces. noches. Ok. Atentos a la tarea en el team y el tiempo de entrega hasta mañana al final del día, ¿ya? Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Bueno, ingeniero. Buenas noches, buenas noches.